Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy que es domingo 3 de abril, estamos iniciando un vivo sobre apiterapia. Vamos a estar hablando con la doctora Mayra Teixeira. Y bueno, vamos a empezar a configurar un poquito esto porque siempre es un tema. Bueno, ahí veo que se están empezando a unir. Bienvenidos a todos. Muchas manitos saludando, bienvenidos. Espero que hayan pasado lindo el finde. Durante la semana estuvimos haciendo un poco de promoción sobre este vivo y les habíamos dejado cajitas para poder recabar información. Información no, preguntas sobre dudas que tuvieran en general, y la verdad que fueron un montón los que se animaron a hacer algunas preguntas y muchas se repetían, así que lo que vamos a ir haciendo justamente es contestando esas preguntas. Y bueno, y todo eso arrancó porque el 30 de marzo, que fue este miércoles, se celebró el Día Mundial de la Apiterapia. Así que bueno, fue por eso que decidimos un poco retomar los vivos que este año habíamos estado dejando un poquito para después. Así que bueno, esa es la idea hoy. Si quieren les cuento, mientras esperamos a la doctora Mayra, por qué se celebra el 30 de marzo el Día Mundial de la Apiterapia. Porque en realidad la apiterapia es una técnica que se conoce y que hay registros desde hace muchos miles de años. Hay ya registros desde los egipcios, los romanos, que ahí está Mayra, que utilizaban esos productos, tanto la miel, el propóleo, los persas, los incas. O sea que en realidad la apiterapia no es que es de ahora, tiene muchos siglos junto con los humanos. Así que bueno, a ver si podemos unir a Mayra. Ahí la encontré. Hola, ¿cómo andás, May? ¿Se ve bien? Sí, está un poquito alta la cámara. Ahí te veo impecable. Pasa que estoy conectada al enchufe. Ah, sí, con el enchufe no puedes usar el soporte. Es todo un tema eso. Entonces lo tengo Yo aquí. también venía de viaje y lo cargué ahora medio rapidito y quedó por 50% más o menos. Así que Ajá. bueno, va a ser Sacar. un vivo un poco corto, pero bueno, aparte también se nos corrió un poco el horario porque veníamos las dos de viaje. Así que bueno, pero acá estamos, acá estamos. Firmes. Yo, ¿Andás mira, no, bien? yo para revitalizarme me hice el tecito y vos sabés que increíblemente no tenía miel. No, no, es increíble. Ah, La yo puedo- sí tenía miel. Sí, sí. No, podrás creer. No, y vos con la abejita todavía. Yo tengo unos pajaritos, ni eso. Hay por ahí. Mira, es que lo compré en Miniso la semana pasada, obvio Rápido. la vi y no lo pude evitar. Me encantó, Tuve me encantó ir por la miel. que comprarlo. Bueno, buenísimo. Bueno, les estaba explicando a los que nos están viendo por qué el miércoles, que fue el 30 de marzo, fue el Día Mundial de la Apiterapia. Así que bueno, vos ya lo sabes bien, pero igual les hago un mini resumen chiquitito porque a veces la historia aburre un poco, pero yo la primera vez que lo leí dije, bueno, ¿por qué un día de la apiterapia y de dónde salió? Porque en realidad, como estaba diciendo, es una cosa que está, la apiterapia en sí, el uso de los productos de la colmena para mejorar la salud o diferentes patologías, se conoce desde hace ya miles de años. Bueno, yo les decía, desde los egipcios, los romanos, los persas, los incas, hay registros de muchos tipos que muestran que se usaba, bueno, la miel, el propóleo, y entonces, ¿por qué hay un día de la apiterapia hoy en día y por qué se habla de Philip Terk y se lo conoce como el padre de la apiterapia moderna? Y bueno, entonces el otro día en varios lados se publicaba la foto de Philip Terk, que es un médico que en realidad yo lo tengo como austríaco, pero Sí. estaba estudiando que en algunos lados dicen que había nacido en República Checa, en realidad no me quedó muy claro, pero es un médico que nació en 1800 y pico y bueno, en aquella época es como que la medicina era muy rígida
bueno, no estamos muy lejos de eso hoy en día, pero como que la parte natural estaba mal vista y entonces los médicos eran muy como, estaban con la parte química y sobre todo lo quirúrgico. Y bueno, y él era un médico que tenía como muchos seres humanos artrosis y artritis, tenía reuma, que se conoce por reuma. Y bueno, y un día estaba paseando en un lugar que había mucha vegetación y varias abejas lo picaron. Y al otro día, en el correr del tiempo, vio que el dolor que tenía en las articulaciones había mejorado muchísimo. Y entonces a partir de ahí él empezó a investigar y bueno, unos años después, en 1884 creo que fue, publicó un estudio en donde decía, justamente el título era el vínculo peculiar que hay entre los piquetes de abeja y el reumatismo. Y él ahí mostraba y ponía como en un trabajo científico escrito y Ujú. siendo él médico, ¿no? Todo el beneficio que habían tenido sus pacientes, alrededor de unos 400 pacientes en ese estudio. Él en realidad trató muchos más a lo largo de su vida, pero bueno, él describía en porcentajes cuántos se habían curado, cuántos habían mejorado muchísimo, y bueno, ese estudio está publicado en algunos sitios web, se puede llegar a leer, pero bueno, por eso se lo conoce como el padre de la apiterapia moderna, porque fue como que él, a pesar de todo digamos, lo rígido del ambiente médico, él se animó a hacer estudios y a poner sobre el tapete la apiterapia, sobre todo la pitoxina en este caso, como método para aliviar el dolor en la parte digamos, reumatológica. Así que bueno, por eso fue que esa fecha ahora se conmemora, que hubo una charla de Zoom muy interesante que participaron. Bueno, vos estuviste hablando, Mayra, un poco en inglés estuviste hablando. Maravilla. No, qué en inglés. Lo que pasa es que Bueno, son porque el tremendos. tema era claro, como era Me falló el internacional, traductor. había que... Que Estefan está acá Sí, el haciendo, traductor tenía que estaba hacer. embelesado escuchándote. Se iba y se iba. Cuando decía, bueno, traducí, pum, se desconectaba. Digo, bueno, está. Como podamos, los ponchazos lo hacemos. Claro, Y bueno, me tenemos ese reclamaron eso. tema, ¿cómo? Y era todo nuevo. Claro, porque Claro, porque en realidad el que organizó esa charla de Zoom fue Stefan, que es un médico rumano que, bueno, es uno de los líderes hoy en día que más sabe de apiterapia. Y él es rumano, pero bueno, tiene lo bueno que es una maravilla que habla español y habla inglés, y entonces es como un nexo enorme que tenemos, y bueno, él fue el que organizó, y claro, había gente de todos los países, De entonces el todo el idioma mundo. era el inglés. Y no, Sí, agregar un poquito estuvo muy bien. de la historia de Philip Terk, que en realidad apiterapia se acuñó, fue el primer estudio sobre el veneno de la abeja. Porque en realidad la Exacto. apiterapia, como dijiste, se viene desde la época de Hipócrates, ya se usaban las primeras civilizaciones, incluso creo que el nacimiento de la Tierra nació con las abejas, yo digo, es una cosa de no creer, o sea, los dibujos que han encontrado de la prehistoria y ya asociaban el uso de la apiterapia. Pero en estudios médicos a nivel con el veneno de la abeja fue la primera vez Philip Terk. Después la palabra apiterapia fue un médico húngaro que lo acuñó y justamente que siguió los estudios de él. Y realmente la apiterapia ha avanzado mucho, y en Uruguay también, por supuesto, en cuanto a los médicos que se han unido hace mucho tiempo, desde 1950 en adelante, incluso antes de esa época, ha habido mucho desarrollo en la apiterapia. ¿Y para qué sirve el uso de la apiterapia en general? A ver, un poquito, uno y uno. Y bueno, primero que nada, que a veces, hasta yo, a veces hablando rápido uno confunde. Yo en mi consultorio me especializo mucho en la parte de tratamiento del dolor y por eso uso mucha pitoxina. No mucha cantidad, sino que es uno de los productos que uso con más Sí, frecuencia. que usan más. Obviamente ahí está, pero no, o sea, apiterapia, cuando hablamos de apiterapia no hablamos de veneno de abeja únicamente, Sí. sino justamente de todos los productos de la colmena. La Ujú, pitoxina, el veneno de la abeja, es uno de esos productos. ujú. Después, hoy en día se habla de que hay más de 15 productos de la colmena o derivados de la colmena. Los más conocidos siempre son, bueno, la miel, la primera de todas, el propóleo, el polen, el pan de abejas, después también el apilarnil, que es en realidad eso es las larvas chiquititas de abejitas, de los zánganos en realidad, Los que zánganos. se hace como una papilla y se vio que tiene unas propiedades excelentes, regenerativas, bueno, la jalea real. O Ujú. sea, hay muchos productos de la colmena
que se pueden usar y que hay muchos estudios científicos que demuestran su beneficio, justamente por toda esta cadena que inició Philip Turk, en donde se empezó a hacer estudios científicos eh, randomizados, hechos controlados, o sea, estudios bien hechos con pacientes, haciendo un registro adecuado de los resultados que se obtenían. Entonces eso como que da muchas garantías y después también toda la experiencia que se tiene en la clínica, ¿no? Por eso yo siempre digo que es tan importante registrar, ¿no? Hacer una buena historia clínica, porque eso también tiene un valor a futuro, ¿no? Así que La, bueno, apiterapia es la- eso, la es muy evolución un grande. poco de los pacientes. El pan de abeja, hay cosas, por ejemplo, dentro de los apiproductos, hay cosas que la gente no está muy familiarizada, como el pan de abeja. El polen es más común. El pan de abeja es justamente el polen que las abejas recogen de las flores Las y flores. lleva un proceso de enzimático, de degradación, y también le incorporan muchos nutrientes y demás para alimentar. Por eso es pan de abeja, porque es lo que se alimenta a la obrera. Entonces, se asimila mucho mejor que el polen, tiene propiedades mucho más potenciadas incluso que el polen, lo que no es un producto muy abundante. En Uruguay la verdad que la abeja que Escasos. tal, el tipo de abeja y el tipo de floración y todo, es propenso a generar pan de abeja, hay mucho pan de abeja, pero no se comercializa, es muy raro Exacto, no encontrarlo. hay, no hay disponible. Sí, Claro, sí, no se no hay consigue disponible. fácilmente. Entonces, cuando Mm. se consigue muy, muy escasamente y más que nada el polen. Entonces, hay productos, el apilarnil no se comercializa, es muy raro encontrarlo. O sea, a no ser que tengas contacto con un apicultor o mismo poder procesarlo y específicamente es más para el hombre. Se mal cree que la jalea real es para el hombre, aumenta la potencia sexual, la actividad, el metabolismo y demás, pero en realidad la jalea real es ideal para la mujer, el sistema hormonal de la mujer. Y el apilarnil es la parte de ayuda a la parte sexual del hombre. Entonces hay cosas Sí, que bastante específico para él. nosotros estamos acostumbrados a usarlo y a recomendarlo porque no tenemos esa amplia gama de productos, porque no se explota, solamente por eso, no es porque el productor no puede hacerlo, sino porque realmente no se está desarrollando eso, que es un debe que Uruguay tiene en cuanto a los productos. Y Sí, por eso, ujú, no, que te quería decir que hay muchos productos de la abeja que en realidad no los usamos acá porque o no están disponibles, ujú, pero bueno, estamos hablando de, por ejemplo, lo del aire de la colmena, que hoy justamente Estefan ahora está como promoviendo mucho, se demostró que el aire que emana de las colmenas, por los compuestos que están en la colmena tienen fracciones volátiles, y cuando las ujú. personas respiran ese aire, que se hace todo con un sistema especial, a través de una cánula y de una máscara, se obtienen beneficios muy interesantes. O sea que en realidad cuanto más se estudia, más se ven todas las aplicaciones y las propiedades que tiene. Que se pueden. Así que la psicoterapia cada vez crece más. El aire de la colmena es ideal para más allá de enfermedades respiratorias porque en realidad, ojalá aspirar es una vía, la respiratoria es una vía de inhalación de todos los productos volátiles. Entonces tenés una combinación en general de todo y una de las mayores vías de absorción del propóleo también, porque no pasa vía digestiva además. Mm, Entonces, hay mucho, estoy tratando de acordarme bueno, y después están los derivados, las combinaciones de los fermentados, el tema del sí, vinagre, que yo lo uso muchísimo, el vinagre de miel, que eso es un producto que se va a comercializar dentro de poco acá en Uruguay. Y las hidromieles también, que hay hidromieles que no tienen tenor alcohólico, muy bajo tenor alcohólico, también mm, se usa. Incluso te voy a decir algo, a mí me dio muy buen resultado las hidromieles para los pacientes que tenían que consumir medicamentos para dormir o trastornos del sueño. Eran, tomaban el shot de hidromiel y era impresionante cómo se levantaban mucho más relajados. O sea, los probióticos de la hidromiel es la fermentación de todos los productos de la colmena, no es solamente agua y miel, sino también tiene la base de polen, jalea real y demás. Entonces, esos productos realmente te ayudaban a descansar y levantarte mucho más activo y que lo que, por ejemplo, si cenabas tarde o algo, también de manera digestiva. Entonces, sí, habrá que por eso. también de poder, uno tiene que experimentar para darse cuenta de las cosas y de ahí es que surgen los Sí, sí, beneficios. sí. Sí, yo Nos veo que falta a por... nivel general es como que la apiterapia, la propia gente está cada vez más interesada, o sea, los usuarios, somos todos en realidad, ¿no? Porque
Ujú. como que pasó de ser una terapia alternativa a ser una terapia complementaria que está, cada vez la conoce más gente y cada vez hay más gente interesada, y es porque justamente porque es realmente muy efectivo. Así que vamos a tener mucha tela para cortar y mucho para hablar de la apiterapia. En cuanto a nuestro, yo digo, el producto estrella en la terapia es la apitoxina. Bueno, ahí Entonces, tenemos un montón de preguntas por el lado de la pitoxina. ¿tenés alguna pregunta que te realizaron como para ir? Mira, la que más O se las clásicas. repitió, sí, la clásica, es peligrosa el tema de ponerse veneno de abeja, sí es peligroso. Y bueno, yo personalmente, no sé vos, May, después dirás lo que pensás vos, pero sí es peligroso. Es peligroso aplicarse veneno de abeja sin saber y sin hacerlo con determinadas garantías y con una persona que esté adiestrada en su uso, manejo y también en el manejo de las posibles efectos secundarios o complicaciones que puedan haber. No deja de ser un veneno, yo siempre se lo digo a los pacientes. Sí, sí, Tiene sí. unos efectos maravillosos, pero es muy importante porque muchas veces, por lo menos a mí me pasa, que los pacientes llegan con mucho dolor al consultorio y llegan desesperados y te dicen, poneme lo que sea, haceme lo que sea, pero sacame este dolor. Y Ujú. piensan que esto funciona como un fármaco que vos aplicás y se mejora el paciente y se terminó el problema. Y no, esto es una terapia natural y como les decía, es una toxina que tiene aplicada de forma, en una cantidad correcta, pequeña y de forma continuada, se tienen unos resultados espectaculares en cuanto al dolor, al bajar la inflamación, a regenerar tejidos, tienen muchos beneficios, pero sí pueden haber reacciones adversas, sobre todo en pacientes sensibles, porque están por un lado los pacientes alérgicos que también preguntan mucho, si soy alérgica, ¿me puedo aplicar apitoxina? Bueno, que tú seas alérgica, no sé, a la naranja no quiere decir que seas alérgica a la pitoxina de Claro, abejas. claro, tiene Son que ser. cosas distintas. O sea, lo que es peligroso es la persona que es alérgica específicamente al veneno de abejas. Hay Ujú. varias formas de saber si una persona es alérgica al veneno de abejas. Uno es hacer un análisis de sangre, en donde hace en el laboratorio una prueba y se puede ver la reactividad que tiene la sangre y los Para el glóbulos, veneno de la sobre todo abeja. los eosinófilos, se recuentan los eosinófilos que entran en contacto con la pitoxina. Y la otra que se hace en el consultorio es la cutirreacción o la reacción Ujú. cutánea, en donde se pone una gotita de apitoxina muy, muy diluida y se observa clínicamente la respuesta. Y después, como todo en la naturaleza y como todo lo que nosotros acercamos al cuerpo, siempre hay que tener algunas, no contraindicaciones iba a decir, pero hay que tener algunos recaudos. Yo siempre le digo a los pacientes, sobre todo a las muchachas jóvenes o a las mujeres jóvenes, el tema del embarazo, ¿no? O sea, mujeres embarazadas no pueden recibir apitoxina, tampoco se aconseja en mamás que estén dando pecho. Después pacientes que puedan tener alteraciones en la función renal severas o pacientes muy débiles. O sea, hay muchas condiciones clínicas que pueden hacer que vos no seas un buen candidato a recibir apitoxina. Pero básicamente el 98% de las personas pueden recibir apitoxina, pero ese 2% es el que está en una situación intermedia y por eso la evaluación del terapeuta y del médico que va a aplicar la apitoxina es muy, muy importante. Y por eso es importante porque hay veces que se hacen apiterapia de cualquier manera o en condiciones que no son las adecuadas y ahí puede haber efectos secundarios y problemas como reacciones alérgicas, por ejemplo. Que eso hemos estado hablando mucho últimamente de las formaciones online, de 3 días de apiterapia. Realmente es, primero, en Uruguay, por lo menos en Uruguay, y creo que también en Sudamérica en general, la pitoxina inyectable la puede proporcionar solamente el médico. Eso está estandarizado así, está controlado así. De hecho, puede haber problemas realmente y se tiene que derivar, incluso algunos apiterapeutas que hacen siempre derivan la responsabilidad de algún médico y demás. Entonces, y después es que es una carrera muy compleja realmente que, como para aprenderla online. Entonces estamos un poco controlando eso en cuanto a la formación. De hecho, queremos hacer una formación incluso mensual y que dure tiempo, con prácticas y demás, porque es importantísimo los efectos y cómo controlar los efectos de la pitoxina. Puede haber
que no sea alérgico en general a la pitoxina. Es más, la indicación de la pitoxina como tal es si sos alérgico para microdosis para desensibilizar. Si una persona es alérgica a la pitoxina, se debe inocular la pitoxina inyectable. El Se microdosis puede para desensibilizar. desensibilizar justamente. Después que seas alérgico no específico a la pitoxina a nivel general, no te excluye de poder recibir terapia. Y después están diferentes tipos de reacciones que la pitoxina causa que no tienen índole alérgica. Y ahí va la cosa. O sea, el manejo de esas reacciones que tienen que ver con más procesos de desintoxicación y de aceleración de metabolismo y a nivel de endocrinológico. Es una bioestimulación, entonces mueve sistemas que causan alguna reacción, pero esa reacción está totalmente, sabés cómo tratarla, sabés cuánto dura, no es algo que surja de la nada una semana después o demás. Está todo estandarizado, se sabe cómo se puede controlar y eso está estudiado. Se habla poco de eso, pero sí, Sí, eso está estudiado y sabemos cómo actuar en cuanto a eso, que no tiene nada que ver con la reacción. exactamente. Entonces es una sustancia viva, es una sustancia que actúa con lo que nosotros tengamos, cómo estemos adentro, nuestra bioquímica, nuestro metabolismo, las patologías que tengamos. Entonces realmente no es algo que podamos inyectar o hacer y sepamos exactamente lo que va a hacer y cómo hacerlo, no. Lo que va a producir es un estímulo, una bioestimulación que tiene incluso procedencia a nivel central, el sistema nervioso central, y ahí va a mandar estímulo a todo nuestro cuerpo, inyectemos donde inyectemos, para que se bioregularice. Por eso es que aumenta el sistema inmunológico, controla enfermedades inmunológicas, baja Inmunológicas, inflamación, baja, es regenera los antioxidante tejidos, a nivel celular. a Por eso, nivel celular es bioestimulante. sí, Entonces, sí, por eso es tal cual. importante aclarar que justamente sí es una sustancia compleja de trabajar y que realmente tenemos que tener un manejo exacto de muchos factores que desencadenan la enfermedad. O sea, hay muchos conceptos de que la medicina alopática, o sea, la visión alopática puede usar la pitoxina como medicamento, o sea, alopáticamente, pero en realidad te lleva sí o sí a tener una visión más amplia de lo que es el cuerpo humano, el funcionamiento, la mente, las emociones, te lleva a ser más integral. La pitoxina te Tal lleva a hacer cual. eso, porque desencadena Sí, sí, cosas sí, que vos tenés que ser integral y te das cuenta que el cuerpo, sos uno, y hay exacto. personas, no hay enfermedades, hay personas. A veces realmente, a mí me pasa que digo, bueno, esto va a demorar más en evolucionar favorablemente y porque es una enfermedad grave que tiene multifactorial y realmente no es así. Te impresiona mucho, pero tenés que tener un concepto amplio, una visión general del paciente, no como un ser Ujú. encasillado en una enfermedad, sino como Sí, un sí, no, ser no se único. aplica una recetita para todos No igual. existe, no existe. Y No ahí va lo existe eso. complejo de la apiterapia. La apiterapia es una disciplina que engloba muchas en sí, que te lleva a dominar muchas otras. La parte bioquímica, la parte de nutrición, la parte de estímulo, la parte de pensamientos incluso. Entonces, por eso Sí, sí, es la que parte emocional, integra. todo. Sí, sí. Es que A somos un nivel, todo. Y la somos un todo. pitoxina es un elemento que ingresa a nuestro sistema, pero cuando estamos enfocados a sanar, tenemos que ordenar muchas cosas, no solo ponernos a pitoxina. Y Entonces, este es un equilibrio que hay que tener. en caso, por ejemplo, de depresión o cuando la persona está a nivel emocional muy saturada, más allá del dolor, porque yo digo, el dolor es una consecuencia, es una alarma, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la causa? Y a veces digo, esto de causa emocional, o sea, el detonante es emocional que lo está sacando por el dolor porque hay una negación de eso, de esa emoción. Y lo que me pasa es que los pacientes no sienten nada más que ganas de llorar o ganas de dormir o ganas de sacar, después de hacerse la terapia. Entonces digo, si movilizará realmente y se moverá energéticamente y a nivel emocional, si mueve. Entonces por eso hay que tener una visión amplia y no es tan fácil. No es tan fácil porque la formación no es No, muy encasillada y fragmentada. exacto. Entonces, Bueno, sí, es es así. maravilloso, es maravilloso. O sea, actúa sinérgicamente con todos los productos de la colmena, pero en realidad lo que es muy, muy espontáneo a nivel de que lo incorporás y enseguida ves la acción y es fascinante, eso es el tema de la pitoxina. Sí, sí. Entonces, ¿qué enfermedades se pueden englobar dentro de esas? Tu experiencia, Lau, en todo. Sí, estoy leyendo acá unos comentarios que nos están dejando.
Carlos él es venezolano, creo que es, si no me equivoco. Apiterapeuta, sí. Terapeuta, ¿cómo estás, Carlos? Él dice bueno, que lo primero de Venezuela, sí. Me dice que acá, que con esto se me va el dedillo y termina en cualquier lado. Dice, la pitoxina lo primero que sana es el sufrimiento. Y cuando hablamos de sufrimiento no es solo lo físico, el dolor. Y primero el sufrimiento y después el dolor, dice él. Y bueno, y por acá también Alejandro, que es un paciente que atiendo ya hace unos cuantos meses en el consultorio, me dejó un comentarito ahí, dice, doy fe que funciona el tratamiento, llegué al consultorio de Laura con dolores de rodillas y en región lumbar, y hoy volví a trotar y a poder hacer deporte otra vez. Bueno, Alejandro, muchas gracias por el comentario y es tal cual así. Alejandro siempre fue un deportista y corría maratones y por un dolor de rodillas dejó de hacer deporte. Y bueno, y en el correr de los meses, al conocer al paciente, vos vas viendo que no era solamente la rodilla, que como todos en la vida, todos tenemos, bueno, familia, trabajo, un montón de cosas que se juntan y a veces el punto de drenaje, digamos, es la rodilla. Pero bueno, hay varias cosas que a veces tenemos que ir tratando. Así que bueno, gracias Alejandro por compartir eso. Y bueno, entonces redondeando la pregunta de si es peligroso el tratamiento cuando se hace mal, cuando no nos De manera comprometemos inadecuada. con, Sí. exacto, con Ojo, una persona que tenga experiencia. ¿Y qué decías? como cualquier otra sustancia. Si me Claro, sí, como preguntás, cualquier otro ¿es tratamiento. peligroso tomar ibuprofeno? Te digo sí, es altamente peligroso. Exacto. ¿Es Y peligroso tomar después omeprazol? Y te digo sí, es sí, peligrosísimo tomar omeprazol. O sea, tal los cual. fármacos tienen el peligro que tiene que tener dentro de las precauciones que tiene que tener la formación. Es una Sí, sustancia que, sí, como bien decís, es un veneno, son microdosis a nivel de estímulo, es un estímulo. Cuanto más limpio esté el organismo, mejor. exacto, Incorporar el estímulo y todo mejor. Pero en realidad los tal cual. fármacos convencionales no están hechos para tomar de forma crónica. Entonces, fármacos convencionales me refiero a los fármacos de inmediatez, del pan de cada día. Sí, sí, Omeprazol, las sí. estatinas, los antiinflamatorios, los analgésicos, o sea, se usó cosas puntuales inmediates, pero la gente bueno, ha caído en eso porque realmente el sufrimiento Claro. prácticamente Y yo tiene que veo tomar de pacientes que continuo. vienen, sí, que vienen con listas de medicamentos que vos ves que toman 20 fármacos para Extenso. diferentes patologías y claro, y están mal del estómago, mal del hígado, y cada vez peor, porque claro, es como una cadena, todos esos químicos no terminan nunca de salir del cuerpo, aparte porque no le damos tiempo al cuerpo a que se limpie. No es que un día tenés un dolor y tomaste una vez, es permanente. Y bueno, yo siempre digo, si tomás suficiente omeprazol puedes intoxicarte también y hacer una falla hepática. O sea, Sí, que todo en su justa medida y en el caso de la apiterapia también, pretender que la pitoxina te cure todo y solamente la pitoxina solucione tus problemas, no tampoco. O sea, siempre es vemos que alivia, maravilloso, claro que alivia, pero pero hay que tener ese equilibrio. si no cambias hábitos, o sea, si seguís alimentándote, aumentando la alimentación inflamatoria y padecer de enfermedad, te va a controlar los síntomas, pero nunca va a llegar lo que puede llegar a ser si empezás a cambiar tus hábitos. Lo único que podemos Claro, controlar lógico. realmente son los hábitos y que sea de manera consistente, porque si no caemos en lo mismo. O sea, factores de riesgo tiene todo el mundo y nosotros vivimos Mm, continuamente expuestos. Primero porque los alimentos ya no tienen casi propiedad, ni vitamina, ni lo que necesitamos esencialmente. Después los agrotóxicos. Después encima el estrés, el tipo de todo, incluso a nivel de La entrenamiento, vida que podemos llevamos, estar sí. estresados, o la falta de ejercicio, o el exceso de ejercicio. El equilibrio no es fácil, pero por eso No, digo, es un poquito de cada cosa, no es nada extremo, o vivir para el deporte, vivir para el... Fantástico de que el deporte sea el centro para muchos, digo, pero tener un equilibrio de poder justamente, de poder tener cada cosa un poquito, de sacar factores de riesgo, y ahí sí, ahí te puedo decir que con esos cambios y con la inserción de la apiterapia en general, es fabuloso. Realmente la calidad de vida mm, se ve incluso en enfermedades graves, muy graves. muy Entonces, bien. ¿qué se puede hacer a nivel de apitoxina? Todo, o realmente todo, o sea, aliviar dolor en cuanto a generar todo, regeneración de tejido, y con eso me refiero a todo, regeneración de tejido, la inmunomodulación, todo lo que es enfermedades autoinmunes,
artritis reumatoidea, el lupus, fibromialgia, porque también se han descubierto factores muy importantes a nivel inmunológico en fibromialgia. O sea, todo eso se puede controlar con la incorporación de la apiterapia y especialmente el tratamiento con la pitoxina. Una pitoxina, tal cual. Bueno, otra pregunta que me le hicieron también de algunas personas, que ya de la otra vez que había quedado pendiente, te digo sobre la pitoxina, después hay otras de propóleo que le hacemos después. Me preguntan si mueren abejas o sea, para nosotros cómo sacamos la pitoxina, si mueren abejas para que nosotros tengamos la pitoxina para aplicar en el consultorio. Eso me han preguntado ya varias veces. Y y bueno, vos tenés como más experiencia en la extracción por las colmenas. Por las colmenas. El uso de la apitoxinoterapia se llama. En otros países lo hacen con la abeja. Hay personas hay apiterapeutas médicos y no médicos que no tienen la apitoxina inyectable porque no está regularizada a nivel de ministerio y demás. Nosotros por suerte tenemos esa ventaja. Y usan la abeja, y al usar la abeja deja el aguijón y por supuesto se lleva parte de los órganos internos de la abeja muere en esa inoculación con la abeja. Hay otros sistemas que se vinieron desarrollando ya hace tiempo que se usa una rejilla. Entonces, cuando el apiterapeuta agarra la abejita y hace a través de la rejilla y no tiene necesariamente que perder el aguijón. El tema es que el aguijón tiene espículas. Cuando entra en la Es piel, como un arpón, queda queda enganchado, atrapado en la piel. queda atrapado. Entonces, si eso no sucede porque se usa con una rejilla o en micropunturas, entonces ahí no tiene por qué morir. Las personas, los médicos que usamos la pitoxina inyectable, la abeja no muere. Porque se Exacto. usa una estimulación en la colmena que se la lleva, la enoja, entonces ella inocula el veneno en un vidrio que se recoge, se purifica, y eso es lo que se usa puro, usamos para inyectar. En mi caso se usa liofilizado o con algún otro proceso o pura directamente, pero sí con un proceso de limpieza y demás. Entonces ahí no mueren. Decía nada que la estimulación, o sea, la electricidad las alteraba. En realidad se comprobó que no se Se hace altera. por periodos cortos, aparte una Claro, hora o dos, no es claro. que se deja el extractor un día y medio, no, se hace por periodos cortos. Y O normalmente sea, la sí, colmenita que se usa o las colmenas que se usan para extraerle el veneno no se usa para explotarla sacándole la miel. Entonces siempre hay que no estresar porque ella es un equilibrio perfecto. O sea, la colmena es enseñanza pura, pura, pura en cuanto a todo, en cuanto a epigenética, en cuanto a distribución, en cuanto a compañerismo, en cuanto a sociedad, en cuanto a todo. Entonces realmente romper ese equilibrio poniéndole un estresor como es la estimulación eléctrica y sacándole la miel, que eso también, entonces ahí es como eso abusar sí de la se colmena. suma. Es mucha Normalmente se agresión. usan solo, se explotan en sacar en sacar la pitoxina, La solamente pitoxina. no se saca tanto la miel. Hay algunos apiterapeutas que no, apicultores que no notan diferencia lo pueden hacer, pero y se hace una colmena que esté fuerte. Eso es Claro. importante Sí, porque sí. varía Acá mucho. Carlos nos acota de que en la experiencia de él, los productos de la colmena en general, cuando el paciente los toma antes de recibir la pitoxina, es como que el cuerpo se prepara mejor. Y cuando el paciente ya viene tomando miel o propóleo y después recibe la pitoxina, la recibe Claro, mejor, tiene menos sí. efectos Eh, el secundarios. tema, el tema de la desintoxicación, es importante eso, la desintoxicación, tanto digestiva, hepática, yo insisto mucho en eso. Antes de incorporar cualquier estímulo, y la pitoxina es un estímulo, y un estímulo muy Ujú. importante a nivel del sistema nervioso central, poder desintoxicar. Hacer regímenes cortitos de desintoxicación específica, con tinturas específicas, incluso usando el propóleo, usando los mismos productos de la colmena, pero otros fitoterápicos también. Los fitoterápicos son las plantas, puede ser tintura o no, o en infusiones, pero hacer esa detoxificación es el antes y el después, realmente. Y después introducir lo que es la pitoxinoterapia, y la verdad que el efecto es muy notorio. En poquitas Ujú. sesiones lo ven. Entonces es importante lo que les decía, que mantener esa capacidad de desintoxicarnos sin hacer nada extremo, pero yo incorporé ese sistema de continuamente estar consumiendo alguna cosita o generar un hábito que te desintoxique.
Ujú. Entonces, al incorporar eso, ya sabes cómo actuar en ciertas cosas. Cuando surge un dolor o cuando te relajas un poco, digamos, en tu línea de alimentación, ya sabes cómo desintoxicarte y volvés a eso y lo sentís Claro. Sí, sí, o inmediatamente. sea, tener todos los cañones apuntando para el mismo lado, como yo Sí, digo, ¿no? sí, O sí, sea, no sí. esperar que una sola, o sea, decir, "Ay, me tomo este yuyito, o hago homeopatía, o me hago Sí, 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 acupuntura, no. y esperar que todo pase por ahí, no. O sea, Es si nosotros todo. sumamos, claro, vamos sumando líneas que van en una misma dirección, como decís tú, los fitoterápicos, o, por ejemplo, la acupuntura, eso que siempre se habla, ¿no? De hacer Sí, sí, aplicaciones de apitoxina en ciertos puntos de acupuntura, sí, suma efectos. Y después el hecho de también de sumar otros productos de la colmena. Yo siempre les digo a los pacientes también que los productos son sinérgicos, que quiere decir que, o sea, que justamente que suman efectos. Si vos estás con apitoxina, haces una buena alimentación y agregas una cucharita de miel por día, todo eso se suma y se potencia. No van por carriles distintos. Entonces eso claro. es importante que el paciente lo entienda, porque hay veces que ni siquiera tienen ese concepto y claro, y como que después a veces si no se suman a eso, es como que el tratamiento a la larga puede fracasar. Entonces es importante ese concepto que estás diciendo, Mai. Para mí es re Mira, importante. acá tengo una pregunta bien importante. Dice, me han preguntado si durante la quimioterapia se puede recibir la apiterapia. Es ideal recibir la apiterapia durante la quimioterapia. De hecho, disminuye, y eso ya se comprobó, salió estudios que se pueden compartir, me escriben y lo comparten lo mismo a Laura, estudios hace 2 años fue, sobre cáncer de mama en pacientes que estaban tratando con quimio y en pacientes que no, cáncer realmente a nivel, incluso en estadios que no había tratamiento ya posible, y realmente se comprobó la eficacia de la pitoxina en tanto destruir las células tumorales como preservar las otras, o sea, no generaba un daño a nivel de las células, sino protegía. Ni que hablar Claro, si protege están las sanas y ataca las y atacan. cancerígenas. En 6 minutos, o sea, fue así, salió y ya se publicó en la revista científica, ya lo están haciendo. Digo, fue mucho más dinámico, porque realmente fue tan rotundo el efecto que inmediatamente lo empezaron a aplicar. En octubre del año pasado, bueno, sí, en octubre pasado, yo hablé sobre eso, digo, la importancia de la prevención y la importancia de empezar a incorporar tratamientos que son efectivos a nivel mundial y que en Uruguay no llegaron. Cuando somos Y uno de más los con el países índice de cáncer de mama que tenemos acá en somos Uruguay. uno de los países con mayor índice de cáncer de mama que tenemos. Realmente es primordial poder utilizar la pitoxina, sí, y el resto de los productos de la colmena en pacientes con enfermedades graves como el cáncer, sí. Tal cual. En todos los pacientes con trastornos inmunológicos también. ¿Qué hace el resto? ¿Qué hace la pitoxina en eso? De bioestimulación, o sea, bioregulación. Todo lo que está mal lo regulariza y aumenta el sistema inmunológico. O sea, el cáncer es la expresión de una falla del cual el organismo se pudo adaptar porque hay muertes celulares y probabilidades de que falle millones durante cada día de nuestra vida. El cáncer es la expresión como que eso falló y no se pudo adaptar a esas muertes celular programadas. Entonces lo que hace la pitoxina es darle una orden al cuerpo para que eso se equilibre como lo hace con cualquiera de las otras enfermedades graves que tratamos todos los días. Y sube el sistema inmunológico. Entonces el paciente con quimioterapia, que está atacando con un veneno muy potente, no solo las células cancerígenas, sino todo su cuerpo, cuando utiliza la pitoxina y la apiterapia, aumenta el sistema inmunológico y las reacciones son mínimas. El paciente no se entera que está haciendo quimioterapia. Claro, toleran Entonces, mejor la tolera quimioterapia, la muchísimo más. radioterapia también, También, junto con también. radioterapia también. Inclusive también pacientes que están a veces con tratamientos, por ejemplo, los inmunosupresores en las enfermedades autoinmunes, también pueden recibir los pacientes que están tomando inmunosupresores apitoxina. Es una pregunta también bastante frecuente porque piensan, claro, como estás con una situación así, que estás delicado, si la apitoxina la vas a tolerar, todo lo contrario, la apitoxina va a ayudar muchísimo a que el paciente lo tolere mejor y que se recupere antes, ¿no? Y en el caso de Como cáncer de mama decimos, es directo. sí, sí, digo, es tan importante, digo, no pretendemos que nos crean a nosotras, porque esa es la verdad, o sea, nosotros vemos eso todos los días, o sea, casos gravísimos que ya están desahuciados, vemos que a la próxima sesión ya viene diferente y la persona no se entera que sufre eso, pero no es para que nos crean a nosotras, sino que prueben incorporar en tratamientos graves
Un tratamiento paliativo como puede ser, que no tiene efecto secundario ninguno, como puede ser el tratamiento con la pitoxina o con la apiterapia, en tratamientos oncológicos, en tratamientos con inmunosupresores, en enfermedades graves, que se use de manera concominante con esos otros tratamientos y se empiece a probar la eficiencia y que Ujú. se está haciendo en todo el mundo, se está Sí, sí, desarrollando sí. terapias paliativas porque realmente las enfermedades ya, digo, ya no son como las de antes. Es verdad, digo, ya vienen 1000 variantes, 1000 presentaciones, digo, realmente cada Sí, tal día cual. descubrimos que no hay enfermedades, hay pacientes. Y nosotros, Totalmente, y que nunca es tarde para tratar, porque a veces piensan, si no lo agarran a exactamente, tiempo, después ya cuando está muy avanzado, o por ejemplo cáncer de estadio 5 que ya está muy avanzado con metástasis, ya no hay nada que hacer. Y no, siempre se puede hacer. Se mejora la calidad de vida y se prolonga la vida también. Entonces, es una terapia muy interesante como para que los pacientes lo tengan en cuenta, porque como decía Mayra, cada vez hay más evidencia científica que, bueno, si alguien en particular está pasando por una situación así y quiere información, bueno, nos escriben a cualquiera de las dos y les podemos pasar esos estudios científicos. Están publicados en todos lados, pero a veces uno no encuentra las cosas cuando las necesita. Se los podemos pasar para que lo lean. Y bueno, y cualquier duda siempre estamos a la orden porque son temas delicados, ¿no? El cáncer es una enfermedad embromada y sí, muchas veces sí, los sí. pacientes llegan como a un límite en su tratamiento y como que no hay más recursos, no hay más que hacer. Entonces es importante que haya información disponible. Así que bueno, importante. Bueno, decir que hablamos mucho del efecto en el organismo, pero la pitoxina como tal tiene 90 componentes, o sea, es una sustancia que no actúa a nivel Compleja. mágico, ni, ni hace Sí. nada, pumba, te pongo. No, son componentes activos, tienen efecto realmente concreto Medible. y medible, o sea, son 90 componentes, incluso oligoelementos que tienen la melitina, que se ha intentado sintetizar a nivel de farmacéutica y no se ha podido, por eso es que la apiterapia, la pitoxina se puede hacer solamente siendo el mismo veneno de la abeja, porque es una sustancia imposible de replicar de tan Claro, compleja porque es que es. bastante compleja, claro. Y el balance que tiene entre una sustancia y la otra. Lo que pasa, El claro, la equilibrio. industria farmacéutica dice, si esto funciona, vamos a hacer la molécula, la que tiene más porcentaje, que es la melitina, la vamos a extraer, la vamos a sintetizar y la vamos a empastillar. Y no No, funciona. no, no funciona. No es así. Y lo Porque mismo esto, como la decimos, es miel. algo vivo. Lo mismo la miel, lo mismo cada producto que hace la abeja es tan complejo, decimos miel, pero la miel es tremendamente compleja. O sea, todos los minerales, los oligoelementos que tiene, los componentes para que sea realmente efectiva cada uno de los componentes de la colmena. Entonces no se han podido crear, ni sintetizar, ni lograr, ni los chinos, con eso digo, ¿no? Que han intentado. Bueno, Porque ahora están tratando realmente de sacar una miel sintética que tiene el mismo sabor y mismo color y misma textura. El otro día andaba circulando un video que me lo habían hecho llegar y y claro, pero no tiene ninguna de las propiedades que tiene ninguna de las la propiedades. abeja. Puede tener el mismo Y sabor, no, pero no tiene ninguna. Entonces, realmente claro. es algo muy complejo, una sustancia maravillosa y compleja de que tenemos que sacar provecho. Yo digo, todo está en la naturaleza. Lo que nosotros no descubrimos todavía, todo, cómo sanarnos con eso, pero te digo, la curación está en la naturaleza. Por eso cada vez hacen más fármacos a través de los fitoterapios o fármacos con base con fitoterápicos. Entonces, realmente Ujú, la industria farmacéutica no ha logrado. Y el tema es que por eso es que la terapia se tiene que apoyar y con toda la evidencia científica que tenemos de manera más consistente en cuanto a los tratamientos y para qué sirve y a la promoción, que en eso estamos también, ¿no? En Uruguay. Así que bueno, un poco, bueno, está, y en el tema de estética también, tema de decir, ay, y apitoxina, veneno de abeja en varices, sí, apitoxina en varices, con excelentes resultados. Varices, y te voy a decir, varices profundas y varices superficiales, ambas. Obviamente teniendo todas las medidas, todas las precauciones y con micro dosis, a nivel prácticamente de estímulo. Pero sí, para ujú. todo lo que sea celulitis, regeneración de estrías, lo que sea insuficiencia venosa a nivel general, sí, todo. Decían el Botox para el tema de la sudoración o el Botox para el tema el tema del Acné, bruxismo o ATM, reacción trastorno de próxima también. ATM, la Ujú. pitocina, casi prácticamente en una sesión.
es maravilloso, o sea, la corrección como está el bruxismo, o sea, hay muchas sustancias que se usan con efectos secundarios bastante a nivel médico, como el Botox se usa para varias patologías, la pitoxina hace totalmente lo contrario, en vez de bloquear la inervación del músculo, estimula y promueve la desinflamación y regenera. Claro, Entonces, desinflama y mejora la vascularización y eso afloja la contractura esa que se genera ahí a nivel del músculo, ¿no? Y todo para lo que... belleza Sí, también. no, o sea, las aplicaciones son realmente excelentes. Si querés, Mayra, para ir redondeando un poquito, porque esto es súper extenso, vamos a tener que hacer algún otro vivo más adelante para seguir Sí. acercando información. Me han hecho varias preguntas sobre el propóleo, una de ellas es hay una señora que me decía que ella se había puesto en una herida que tenía en la piel las gotas de propóleo, la tintura, y que le había ardido muchísimo y que se había hecho algo mal. Y entonces, porque bueno, el propóleo es una resina, para los que no saben, que las abejas recogen de las plantas, de los bulbos de los árboles, y es lo que utilizan las abejas para sellar la colmena, tiene efectos cicatrizantes, antiinflamatorios, y también tiene un fuerte efecto antiviral y antibacteriano. Ujú. Entonces, por eso es ideal para las heridas. Bueno, en medicina los cirujanos lo usan muchísimo para las úlceras de Ujú. pie, en los diabéticos, en las personas que tienen problemas de trastornos circulatorios. Y bueno, esta señora no sé bien por qué era la lastimadura esa que tenía, pero claro, se aplicó una tintura. Y la tintura, cuando decimos que algo es una tintura, es que tiene alcohol. O sea, Base estaba el activa. propóleo, pero también había alcohol. Y lo que le ardió no fue el propóleo, fue el alcohol. Así que Claro. bueno, a veces Porque ajustar un poquito, porque el propóleo, decirlo, el propóleo es una resina súper consistente, viscosa, es que como una si no hay, melaza. como una melaza. Yo digo, es como la salvia, pero es mucho más compacta, que si no es en alcohol, no hay manera de que justamente que se disuelva ni se pueda optimizar sus principios activos. Entonces, por eso siempre es en alcohol. Se hacen reducciones de esta y se hace incluso jarabes y demás para niños en base de reducción alcohólica de propóleo y se deja el extracto puro. Y ahí sí, no tendría ni por qué arder nada porque se evapora eso, se hace todo un proceso. Pero hay varias presentaciones de propóleo y cada una de ellas tiene su indicación, ¿no? Para Claro, optimizar los sí. resultados. Sí, en el caso de las úlceras, hay un laboratorio Apiter que tiene como, o sea, lo pone en gasas, el propóleo está en Ujú, gasas, ujú. que es el que se usa en el hospital, y entonces tiene, justamente, no tiene la cantidad de alcohol que tiene la tintura. Entonces, eso hace que justamente al no, o sea, el alcohol se evapora de alguna manera y eso queda adherido a la gasa y queda como una cremita ahí, entonces eso se pone en la úlcera y no arde. Yo creo que la señora se confundió, justamente la presentación del propóleo es importante. El propóleo viene en varias presentaciones, en esas gasas que yo les decía, en tintura, que es la más frecuente. Después se usa también en spray para la garganta, para la boca, para Ujú, las aftas. ujú. También, después vienen cápsulas para tomar vía oral. Hay muchas presentaciones, por eso tenemos que adecuar, o sea, según qué necesidad, o sea, qué quieres curar con el propóleo, es elegir bien la presentación para contestar esta pregunta en particular, o sea, es importante la presentación del propóleo. Así que Y que bueno, cada cosa tiene su indicación. Después dicen, ay, no me dio resultado. No, es cómo lo usó, cuándo lo usó, en sinergia con qué otro tratamiento lo usó. Entonces, digo, para optimizar los resultados, por eso se tiene que personalizar. Entonces, están abiertos, háganos preguntas, pregúntanos dudas que nosotros los asesoramos en lo que podamos. exactamente. Sí, acá Carlos dice, sí, hagan muchos programas. Vamos a después tener que invitarlo a Carlos para charlar un rato porque Pero bueno, es una compartir la terapeuta que experiencia tiene, sí, en es muy Venezuela, lindo intercambiar porque claro, en cada país, en cada lugar se aplica la de apiterapia, como manera decíamos, diferente. claro, es tan vasto lo que se puede entonces el intercambio es genial porque se aprende muchísimo. Así que bueno, Eso podemos hacer un vamos a ciclo tener que, empezar con ciclos con invitados, apiterapeutas, para que vieran un poco la realidad y la experiencia del resto del mundo, ¿no? exacto. Es importante. Bueno, no sé si te quedó alguna pregunta en el tintero, Mayra, como para ir redondeando,
porque hoy es domingo y Creo que ya es no. tarde. Hablamos acá, dice para los dolores, sí, para los dolores es espectacular. Pero no, sí tiene acción analgésica, pero es el 10% nada más de la pitoxina. Es el estímulo que hace a nivel de suprarrenal y demás que hacen que la causa se vaya nivelando. Y por eso es que es tan bueno. Porque no es como, Ujú. no actúa como analgésico lo mínimo, pero regulariza la causa del dolor, de esa alarma. Entonces eso es lo Claro, importante. como que regula en el propio cuerpo, o sea, La hace que el cuerpo percepción. genere menos dolor, por decirlo Sí, así. sí, sí, sí. O sea, no es Y puramente analgésico. Al final lo que termina pasando es que el dolor desaparece o se va claro, a minimizar dijo muchísimo. analgésico Así que, antiinflamatorio, porque es la propaganda. En realidad, es la mínima parte, el mínimo porcentaje de la pitoxina es eso. Lo que es un fantástico estimulante, que estimula tu cuerpo a generar tu propio antiinflamación. Entonces, exacto. por eso es. Si tendremos Y para hablar combina de la varios efectos. pitoxina y Sí, hay funcionamiento. mucho para hablar. Así que Exactamente. bueno, un poco para Bueno, Mayra, festejar y para explicar el día de la semana de la exacto, y epiterapia, porque para. siempre atrasada, atrasada dijimos toda la semana, pero un poco Venimos es, corriendo toda la semana y pero bueno, queríamos, no quisimos dilatarlo porque en una dijimos lo hacemos, no lo hacemos, pero bueno, lo importante es arrancar este ciclo porque a mí me parece que es muy lindo el intercambio con los que nos miran, con los que están en las redes y el hecho de poder preguntar y intercambiar adelante todos está muy bueno. Y bueno, y eso del ciclo me gustó mucho, así que lo vamos a ir implementando, de ir haciendo invitados y bueno, y todos los que tengan dudas, como ya saben, Mayra y yo siempre estamos disponibles para ayudarlos o para responder. contestar preguntas. Bueno, Bueno, un montón. buenísimo. Bueno, que espero que Ahí Pablo sí, puso el propóleo es infalible para quemaduras, heridas y pie diabético. Ah, y el herpes zóster también es excelente porque sí, el claro, el tema de herpes zóster, sí, la culebrilla, el tema es un de virus. virus. Sí, sí, Ah, sí. exactamente. Entonces, Bueno, ni que aparte hablar de bajar la de inflamación, Ni que hablar de COVID, ¿no? El propóleo es uno de los que mm, han sido más estudiados, más utilizados en COVID, incluso en otros lugares, a nivel, en México, por ejemplo, a nivel intrahospitalario. tal Entonces, cual. tratamiento En de San Pablo pacientes también ya se hizo graves un estudio sí, muy interesante con en propóleo. pacientes que, claro, sí, que los pacientes que tenían COVID y que tomaban propóleo, se hicieron dos grupos, uno que tenía COVID y tomaba propóleo y otro Ujú, que no. El que tomaba propóleo se mejoró antes, tuvo menos síntomas y se les dio el alta mucho antes. ujú. Entonces, Que lo, lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo importante es hacer estudios clínicos y no solamente difundir claro, verbalmente, sino generar esos recursos que son tan interesantes. que nos ayuden a aprender. Bueno, lo que termine Exactamente. muy bien tu domingo, a toda la gente que nos acompañó. Igual, sí, vamos a mandarle saludos a todos. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, seguimos en contacto. El vivo vamos a intentar guardarlo y que quede para que el que no lo pudo ver hoy lo pueda ver y escuchar. Y bueno, y seguimos en este camino de la apiterapia. Muy bien. Bueno, May, Que muchas pase. gracias, Carlos. Un beso grande a Venezuela y a todos los que nos miraron. Un beso grande. Chau, May. Ya, voy a ver cómo no perder esto. A ver. Ah, vamos a intentar no perderlo Intentar. en la nube. Igual. Bueno, nos vemos. Chao, chao. A ver.